Bueno, nosotros vamos a continuar. Saben que estamos en este quinto Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis organizado por OAFI. Estamos en el Auditorio AXA en Barcelona, pero también estamos transmitiendo para el mundo a través del canal YouTube de OAFI. Miren, esta va a ser nuestra próxima ponencia. Tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con dolor crónico. Y nuestro ponente es un gran amigo que en algún congreso incluso ha moderado mesas, es un excelso farmacólogo, ahí está, pertenece al Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad Autónoma de Madrid y es también presidente del Instituto Teófilo Hernando y también I+D del medicamento. Me estoy refiriendo al profesor Antonio García, al que le recibimos con un fuerte aplauso. Profesor García, cuando usted quiera. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes un año más. Si el doctor Vergés me dice, ven, lo dejo todo y vengo. La verdad es que esta mañana lo he pasado fenomenal. Un poco pesimista el tema de la economía, pero es la realidad. Y lo del baile me ha parecido genial. A mí me daban ganas de bailar también. Yo tengo una artrosis de rodillas de hace mucho tiempo, pero voy conviviendo con ella razonablemente. Me gusta hablar del dolor porque el dolor nos ha acompañado desde que el ser humano se puso de pie y empezó a andar en tiempos remotos. Y nos acompaña toda la vida. Desde que nacemos, las mamás que sufren el parto, pues hasta que morimos. El tema es que, como nos va a acompañar, pues como tantas cosas que nos acompañan a lo largo del camino, lo interesante es saber convivir con esa circunstancia y utilizar los medios a nuestro alcance, al alcance de la medicina y de los pacientes, para mitigarlo en la medida de lo posible. De eso voy a hablar hoy en 20 o 25 minutos y si ustedes tienen alguna pregunta y yo conozco la respuesta, pues se la daré con mucho gusto. Entonces, el dolor es realmente un tema apasionante en la medicina. No es una enfermedad en sí misma, pero acompaña a muchas enfermedades, entre otras, por supuesto, a la artrosis. Entonces, les daré un breve bosquejo para que tengan una idea del cuadro general de la analgesia y en dos partes, la analgesia de base, que más o menos todos tenemos, y luego lo que se llama el dolor irruptivo, que es fundamentalmente el enfoque de hoy. Analgésicos hay decenas y decenas, desde analgésicos de efecto rápido, bueno, miro aquí que es más cómodo para mí, como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides o la capsaicina, de efecto lento, los ISADO-A y de MOAD, que ya hemos hablado de ellos en otros congresos de OAFI, el sulfato de glucosamina, la diacerreína o el condroitin sulfato, que es una molécula muy interesante que a lo largo de los años ha sufrido altibajos, pero que sigue manteniéndose dada su probada eficacia y su seguridad en el tratamiento del paciente artrósico. La infiltración, cuando el dolor no cede, pues a base de corticosteroides y el ácido hialurónico, una técnica que no es muy molesta, pero que es bastante eficaz. Lo que pasa es que hay que repetirla, o el tratamiento
colaborador, adyuvante, pues a base de antidepresivos o de fármacos antiepilépticos. Entonces, dentro de este campo enorme destacan los AINE, que hay 33 principios activos y 368 especialidades farmacéuticas. Aquí he visto en los stands que se anunciaban algunos de estos AINES con vías de administración originales, concretamente una vía por vía oral líquida. Estos fármacos, precisamente en el congreso anterior, antes de la terrible pandemia que hemos sufrido y que a todos nos ha afectado tanto, comenté un poco las inseguridades y los efectos adversos que esta medicación tiene y que hay que utilizarla esporádicamente pero continuadamente debido a esos efectos adversos. No debemos ni podemos utilizarla. Y la frecuencia de prescripción de analgésicos pues han ido en aumento. Algunos analgésicos del tipo opioide como el tramadol, el tramadol que está aquí, y otros como un antiinflamatorio no esteroideo, el naproxeno, en formulaciones modernas también, pero luego otros muchos han caído en su utilización. O sea que tenemos muchos remedios medicamentosos para tratar el dolor, pero el dolor crónico que sufrimos los pacientes cuando tenemos una artrosis o cuando tenemos un cáncer, que es lo más frecuente, ese dolor crónico a veces se exacerba espontáneamente, imprevisiblemente, por una agudización, un aumento de la intensidad del dolor, que suele durar poco, pero que merma enormemente la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo se puede abordar farmacológicamente este dolor? Es el objeto de mi presentación a continuación. Entonces, este dolor irruptivo es una exacerbación, como les he dicho, del dolor crónico, puede ser oncológico y no oncológico. Y curiosamente, y esto es relevante para el tratamiento, el mecanismo de acción de ambos dolores es similar. Por lo tanto, el tratamiento del dolor oncológico puede tratarse de la misma forma también el dolor de origen no oncológico, como por ejemplo la artrosis que nos ocupa. Son episodios breves, de 15 o 30 minutos, y aparecen rápidamente con un pico a los 15 minutos. Y la duración es breve, entre 1 minuto y 4 horas. Varía muchísimo entre los pacientes. El dolor puede ser muy intenso o moderado según en qué circunstancias. Y lo más destacado es que interfiere, lógicamente, con las actividades cotidianas de la vida. Entonces, como merma la calidad de vida, según este artículo que les pongo aquí abajo, de los pacientes, no cabe duda que hay que tomar alguna decisión. Este dolor no se puede tratar con derivados de la aspirina, ni con el ibuprofeno, ni siquiera con la codeína. Este dolor necesita de otras estrategias. Su prevalencia es alta. Por ejemplo, hay un estudio en España publicado hace un par de años en el que se seleccionaron 3.765 pacientes con cáncer, de los cuales un 30% presentaban dolor crónico. Es decir, un porcentaje importante de los pacientes oncológicos presentan el dolor. Y de ellos, 539 pacientes, prácticamente casi más de la mitad, tenían episodios de dolor
irruptivo. Y estos episodios de dolor irruptivo alteraban, deterioraban la funcionalidad, la capacidad para moverse, para hacer movimientos, para bailar, como nos han demostrado esta coreografía magnífica que a lo Carrá que hemos visto hace poco, y el tratamiento debe ser individualizado. No hay fórmulas magistrales que sirvan para todos los pacientes. Entonces, claro, aquí ya tenemos que echar mano de los opioides mayores. Los opioides menores como la codeína o el tramador que les he puesto anteriormente, pues no resuelven el problema. Entonces, teóricamente, hay dolores que se pueden tratar, yo creo que la mayoría, con morfina. La morfina es una doble espada, una espada de Damocles que puede producir una serie de efectos adversos relevantes y que está perfectamente indicada en pacientes de cáncer avanzado. Y ahí no nos preocupa la adicción, no nos preocupa el estreñimiento, no nos preocupa la sedación, porque estos pacientes necesitan estar confortablemente los últimos meses de su vida. Pero se han elaborado formulaciones farmacéuticas de liberación rápida de morfina y de oxicodona, un derivado de la morfina, justamente para tratar rápidamente una exacerbación del dolor. Y estas formulaciones, el problema que tienen es que, primero, el inicio de acción es lento. Bueno, no queremos que sea lento porque el paciente está sufriendo. ¿Para qué va a esperar media hora o 35 minutos como en el caso de estas formulaciones? Y quizá lo más importante es que su duración de acción es larga. Los opioides de acción larga tienden a producir más adicción, más actividad adictiva. La adicción, como he dicho antes, puede que no sea un grave problema en pacientes con enfermedades avanzadas, pero en pacientes con artrosis que van a vivir muchos años, lo que se trata no es de hacerles adictos a la morfina o a sus derivados, sino de utilizar estos fármacos o sus derivados juiciosamente para mitigar estos episodios de dolor irruptivo. Y bueno, pues la duración de acción larga de estos fármacos preclude, o sea, impide la utilización y no la hace aconsejable de los mismos. Hay un derivado que lo descubrió Paul Janssen, que es este señor que está aquí, que tiene un mérito enorme y nunca supe por qué no ganó el premio Nobel. Creó un laboratorio en Bélgica que se llama Janssen Cilag y que lo compró hace unos años una compañía grande americana que se llama Johnson & Johnson. Entonces, Paul Janssen, con sus colaboradores, un núcleo de colaboradores enorme, introdujo en la clínica nada menos que 80 fármacos novedosos para tratar enfermedades, sobre todo del sistema nervioso, pero también enfermedades del sistema periférico. Y uno de los fármacos que ideó fue un opioide que se llama fentanilo, que tiene dos particularidades. Uno, que es muy potente. La potencia en términos de farmacología significa cantidad de fármaco que hay que administrar. Por ejemplo, la digital, para aumentar la fuerza de contracción del corazón, se administra a dosis de 0,25 miligramos, casi 2 granitos de azúcar. Mientras que la aspirina, para calmar un dolor de cabeza, se administra a dosis de 1 gramo. Entonces, es un término relativo. Pero el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina como analgésico. En otras palabras, una dosis 100 veces menores
de que la morfina puede producir una analgesia estupenda. Entonces, de morfina, la dosis estándar subcutánea, cuando hay un dolor importante, suelen ser 10 miligramos, un centígramo, por vía subcutánea, mientras que el fentanilo pues puede ser del orden de microgramos, muy poquito. Entonces, otra particularidad es que es lipofílico. Los fármacos que se disuelven en aceite, que les llamamos lipofílicos en grasa, los pone uno con un parche, por ejemplo la nicotina, en la piel y atraviesan con facilidad la piel, las capas de la piel. Pues esta vía de administración es muy cómoda para el fentanilo también y en pacientes con cáncer ya avanzado se utiliza mucho. Pero hay una vía que es todavía más rápida y más eficaz si cabe, que es la transmucosa. Pues, por ejemplo, se puede disolver en forma de una pastilla especial en la boca que rápidamente se disuelve, o ponerla debajo de la lengua, como esa nitroglicerina que se ponen los pacientes que tienen una angina de pecho, un dolor insoportable, se la ponen y rápidamente la nitroglicerina pasa a la sangre y alivia el dolor de la angina de pecho. Pues esto es lo mismo, se disuelve rápidamente, pasa a circulación sistémica, no pasa por el hígado, por lo que no se metaboliza al ponérsela debajo de la lengua y llega rápidamente al cerebro y produce un alivio del dolor en 5 minutos, que está bastante bien. Y también otra cosa importante es que posee una duración de acción muy breve, es 1 o 2 horas, y tiene capacidad adictógena, como todos los opioides, pero muy baja porque se utiliza a dosis muy pequeñas, del orden de microgramos. Esto solo les presento 2 o 3 estudios, ensayos clínicos en pacientes con cáncer. Yo creo que con el fentanilo se debían hacer estudios también en pacientes con dolor irruptivo no canceroso. De momento no los hay, lo que sabemos lo estamos extrapolando de los estudios que se han hecho en pacientes con cáncer. En este estudio, con 154 pacientes con cáncer, publicado en 2020, con dolor irruptivo, el fentanilo transmucoso mejoró de una forma rápida e importante la calidad de vida de los pacientes. En el Hospital Clínic, aquí en Barcelona, en otro estudio con 93 pacientes también de cáncer, se administró distintas dosis muy pequeñitas, todas de fentanilo sublingual, que se absorbe rápidamente y mejoraron el 87% de los pacientes. Y de este estudio se derivó algo muy importante, que la terapia debe ser individualizada con bajas dosis de fentanilo, y mejoró, por supuesto, la calidad de vida. Y en este tercer estudio del Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid, en 152 pacientes de la unidad de dolor, se calculó que con cáncer que gastaban unos 3.000 euros debido a este dolor y que mejoraban la calidad de vida con una disminución de los costes con el tratamiento con fentanilo. El fentanilo en Estados Unidos no se encuentra en la lista de los fármacos más adictivos opioides, y el estudio en España de la Sociedad Española del Dolor demuestra que el riesgo no está en el propio fentanilo, sino en cómo se prescribe y utilice de manera juiciosa. Ahora hay una gran polémica porque, bueno, en la ficha técnica del dolor solamente se indica el dolor del cáncer. Sin embargo, en la práctica clínica las autoridades sanitarias han observado que se ha aumentado de manera masiva la prescripción de fentanilo. Y, por lo tanto, piensan que el aumento del riesgo de adicción va a aumentarse también, algo parecido a lo que ha pasado en Estados Unidos con esa epidemia de opioides que ha salido en todos los periódicos en los últimos
años. Entonces, el ministro de Sanidad quiere poner un visado a las recetas que se prescriban con fentanilo, cosa que retrasaría de manera drástica la llegada del fármaco a los pacientes desde que el médico lo prescribe. Creo que el tema no es ese, el tema es que hay que educar y formar a los médicos y a los pacientes para que utilicen adecuadamente esta medicación. Entonces, en este estudio también se concluye que la mejoría de la calidad de vida y la reducción de la intensidad del dolor con opioides de acción corta se obtuvo con la educación individualizada por enfermeras de los pacientes. Conclusiones del estudio de fentanilo de liberación inmediata, pues que hay consenso entre los expertos de que el fentanilo es útil y mejora la vida de las personas. No existe una evidencia científica en el sentido de que se indique que el fentanilo posee un potencial adictivo mayor en el dolor no oncológico. Las medidas restrictivas, creo yo, que no son la solución. La regulación de los medicamentos por el Ministerio, desgraciadamente, muchas veces tienen un fondo economicista más que un fondo científico. Y yo comprendo que los fármacos son muy caros y que los sistemas nacionales de salud tienen que velar por esa economía de la sanidad, pero no restringir la medicación necesaria para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, la educación y formación para mejorar la utilización de los opiáceos en general y el fentanilo en particular es importante. Y yo creo que esta actividad también podría hacerla OAFI. OAFI es una entidad que nació de la mano y de la cabeza del doctor Josep Vergés, que no para en idear cosas nuevas. Podría dedicar alguna sección de sus actividades a la formación y educación de los pacientes de artrosis, pues sin duda redundaría en una mejor comprensión de la enfermedad y en el control adecuado del dolor crónico y del dolor irruptivo. El problema de la artrosis no la vamos a detener porque no sabemos cómo, pero sí podemos mitigar el dolor tratándose adecuadamente y correctamente con las numerosas herramientas que poseemos. Entonces, en un recetario poético que hacemos con los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, acaba de salir el volumen número 4, yo he visto una poesía que me voy a permitir leerles porque el lema de este año de OAFI es plantar cara al dolor y la poesía versa sobre el dolor. Nunca es de José Luis Martín Descalzo, un periodista poeta de este siglo, y se llama Nunca podrás, dolor, acorralarme. Nunca podrás, dolor, acorralarme. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acobardarme. Puedo amar en el potro de tortura, puedo reír cosido por tus lanzas, puedo ver en la oscura noche oscura. Llego, dolor, a donde tú no alcanzas, yo decido mi sangre y su espesura, yo soy el dueño de mis esperanzas. Muchas gracias. Bueno,
Os voy a... Sí, ya podéis aplaudir, que se lo merece ya. Os voy a decir que el profesor Antonio García es una autoridad, dijéramos, de la farmacología clínica no española, mundial. O sea que tenemos hoy una persona de gran prestigio. Él se formó aquí en España y después estuvo en Estados Unidos. O sea, él ha estado muchos años viviendo en Estados Unidos. Es una persona muy reconocida y es una persona muy reconocida. Si tuviera que hablar del currículum, tenía que estar 10 minutos, pero así de forma reducida diría que es catedrático de farmacología clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, la Facultad de Medicina, que es una de las mejores de España y a nivel internacional. 2, ha sido jefe de servicio de reumatología del Hospital La Princesa de Madrid, director de todo lo que es el Departamento de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente han salido farmacólogos clínicos de mucho nivel, o sea que ha sido y es una persona muy reconocida y que ha hecho escuela. Y de hecho, yo he tenido la suerte y el privilegio de, pues, aunque estoy de Barcelona y soy barcelonés, pero siempre he sido muy aceptado y bien querido en Madrid, que siempre te agradezco. Y bueno, él ya viene cada año aquí, bueno, y podría decir más cosas, ¿no? Aparte, y tú te acuerdas, Carmen, te acuerdas que él siempre, en las conferencias, siempre con los estudiantes, siempre pues da versos, ¿no? Con lo cual es fantástico, porque un farmacólogo que explique versos es fabuloso, ¿no? Recuerdo una vez en la Universidad Méndez Pelayo, que vino el rector y dice, hombre, yo pensaba que la farmacología era árida, pero claro, la farmacología con poesía, pues, ¿no? Decía, ¿no? Era una anécdota, ¿no? Bueno, es una gran persona, un gran médico, un gran farmacólogo clínico. Y yo he disfrutado mucho con su conferencia, porque fijaros, o sea, un farmacólogo clínico de su nivel viene aquí y explica a un colectivo muy importante de pacientes cosas que realmente se podían explicar, porque lo que ha explicado hoy lo podía explicar perfectamente a un grupo de médicos, incluso a un grupo de farmacólogos. O sea que no se ha restringido, se podía restringir, no se ha restringido, ¿no? Por lo tanto, y vosotros, ¿cómo lo habéis aceptado? Porque lo estabais viendo, ¿no? Fijaros cómo ha cambiado el mundo. Esto hace 10 años era impensable. Un poco en la línea que decía el profesor Santiago Nieves Becerra, ¿no? De la importancia, dijéramos, del conocimiento, ¿no? Lo cual no quiere decir que vosotros salgáis aquí ahora y os vais a comprar un fentanilo, Es decir, tenéis que ir a vuestro médico y el médico pues prescribirá lo que crea conveniente, el fentanilo o lo que sea, ¿no? Pero que quiere decir que esto está cambiando. No sé si estáis de acuerdo en esto que digo, ¿no? Hace 2 años pues vino a explicar a los antiinflamatorios las ventajas e inconvenientes y lo abordó, porque los medicamentos tienen una parte positiva y una parte negativa y nunca se puede ser ni farmacofóbico en cuanto a los medicamentos, ni tampoco dar medicamentos, dijéramos, de forma al libre albedrío. O sea, yo siempre digo que en medicina, Antonio, cambiamos cromos, ¿no? Siempre estamos cambiando cromos, ¿no? Entonces, cuando damos un medicamento tenemos que ir con cuidado, lo damos para beneficiar, pero también tenemos que decir, cuidado, que este medicamento puede hacer esto y esto y esto, ¿no? Bueno, yo simplemente, Antonio, agradecerte que estés aquí. Es un gran honor y un gran privilegio. Aparte lo has bordado, lo has hecho magistral. Y muchas gracias, Antonio, de verdad. Bueno, y no he dicho que es el director de la Teófilo Hernando, te lo digo porque en el formo parte también, ¿no? Y realmente, bueno, es un grupo de gente muy brillante. En neuroprotección probablemente es el grupo más potente a nivel internacional, en neuroprotección, la protección del cerebro, todo el tema de Alzheimer, demencias, etcétera, ¿no? Y hemos colaborado durante muchos años en todo el tema de la artrosis, en muchos proyectos y, bueno, y seguiremos colaborando si Dios quiere. Nada, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos.